hemos comentado en otras asambleas, la inflación genera pérdidas en la mayoría de la gente y de las empresas, y es muy difícil escabullirse y lograr eludir su efecto negativo. Como ha bajado, el impacto entonces ha sido menor y se destaca ese resultado positivo. Ahora, después de ello, podemos ver los números más importantes desde un punto de vista panorámico. Tenemos, por ejemplo, el estado de situación patrimonial, la página 1, al 31 de diciembre de 2025, comparativo con el ejercicio anterior. Ahí tenemos a la izquierda el activo y a la derecha el pasivo, completando luego con el patrimonio neto. El activo arroja un incremento, son 6.565 millones en el 2024 y pasa a ser 6.953 millones. Dentro del activo se destaca el activo corriente relacionado con el activo corriente del año anterior. Ahí se nota que pasa de 1.844 millones en el 2024 a 2.539 millones. Esto tiene influencia en uno de los índices que se incluyeron en la memoria, por ejemplo, el índice de liquidez, que es un cociente entre el activo corriente y el pasivo corriente. Entonces, cuando se produce un aumento del activo, tiende a mejorar ese índice. Lo inverso ocurre cuando el aumento se produce en el pasivo. Y observen que si vamos a la derecha y observamos el pasivo corriente tiene una disminución en el 2025 respecto del 2024. Es pequeña, 1.053 millones en el 2024, 1.009 millones en el 2025. Entonces, ese cociente activo corriente sobre pasivo corriente mejora tanto en el numerador de la fracción como en el denominador. Y por eso explica que el valor haya aumentado bastante. Voy a buscar acá, porque también se reproduce lo que se reproduce en la memoria surge realmente de esto. Acá tenemos página 27 y 28, aparece el índice de solvencia, que es patrimonio neto sobre el pasivo total, ese tiene un aumento importante, y acá influye, acá es un cociente patrimonio neto en el numerador y pasivo total en el denominador. Y solvencia, cuanto más aumente el patrimonio neto respecto del pasivo, vamos a tener mayor solvencia. Por eso el número del 2025 es más alto, 5.29 contra 4.41, que recién lo habíamos leído en la memoria. El índice de endeudamiento es al revés, es la inversa del índice de solvencia. Ahí entonces el endeudamiento disminuye, 0.19 y antes era 0.23. El índice de liquidez corriente, que algo estábamos comentando antes, ese mejora. ¿Por qué? Porque es un cociente activo corriente sobre pasivo corriente, y como vimos, al analizar el estado de situación patrimonial, mejora el activo corriente y disminuye el pasivo corriente. Entonces, de 1.75 pasa a 2.52. Y esto lo podemos interpretar, como dice este párrafo, dice, por cada peso de deuda con vencimiento no mayor a 12 meses, pasivo corrientes, se cuenta con 2 pesos con 52 en el activo capaz de transformarse en dinero en el mismo lapso, activo corriente. Hay un importante incremento de 77 centavos en relación con el año anterior.
Y el índice de liquidez inmediata también tiene un aumento positivo, pasa de 1,65, de 1,65 a 2,42. Este índice con relación al anterior es un poco más severo porque dentro del activo corriente están, por ejemplo, los bienes de cambio. Y para este cálculo, el índice de liquidez inmediata, algunos lo conocen también como índice de liquidez ácida, se excluyen los bienes de cambio. Por eso dice activo corriente menos bienes de cambio. Y después de esa resta, entonces se hace el cociente dividiendo por el pasivo corriente. El índice de inmovilización, también se lo había mencionado en la memoria, pasa del 72% estaba inmovilizado en el activo, o sea, compuesto por activos fijos, básicamente bienes de uso e inversiones, y ese total ahora ha sido disminuido en el ejercicio 2025, teniendo más activos en el activo corriente, clasificados como activo corriente. Entonces, la contrapartida es que se disminuyen los activos fijos en forma proporcional y por lo tanto el índice baja del 72% al 63% los componentes del activo fijo. Bueno, eso era, me acordaba de lo que se había comentado en la memoria. Y podemos ver entonces el estado de evolución del patrimonio neto, porque ahí hay algunos temas que se relacionan, algunos que están relacionados con los puntos del orden del día. Está en la página 3, el estado de evolución del patrimonio neto. Ahí tenemos dos grandes grupos de columnas, aportes de asociado a la izquierda, que tienen que ver todo relacionado con el capital, básicamente, y los resultados acumulados es el grupo que está a la derecha. Finalmente están los totales. También los totales se comparan un ejercicio, el 2024 con el 2025. Observemos que en la primera columna, que es capital cooperativo suscrito, son valores sin actualizarse. Aparecen expresados en forma histórica, o sea, o en forma nominal. Tenemos los saldos al inicio del ejercicio, 195 millones. Luego están las suscripciones de capital en el ejercicio, 148 millones. Y se llega al total de capital cooperativo suscrito, 343 millones. En la columna que sigue, a la derecha, ajuste del capital, aparece, si volvemos al renglón donde dice suscripciones de capital del ejercicio, suscripciones de capital del ejercicio, vemos que los 147 millones tienen un ajuste de 16 millones. Y después en la columna del total se reflejan el valor histórico más el ajuste, que es de 164 millones. Ese ajuste de 16 millones es el que termina siendo el que determina también el renglón último, que se llama saldo final del ejercicio, 16 millones. Esos 16 millones es el monto por el cual la Asamblea va a tener que disponer si se capitaliza o si se pasa al ajuste de capital irrepartible, que es la columna tercera, que se llama, observen, ajuste de capital irrepartible. Ahí es un ajuste no solamente pensando en las suscripciones del capital cooperativo, sino que se refiere
es un ajuste que tiene en cuenta todas las variaciones de capital que hubo a través de los últimos años en la cooperativa. Desde que se reanuda la reexpresión, eso se empieza otra vez a actualizar, y por lo tanto es una suma, fíjense, mucho más grande. Se arranca con 5.253 millones, contra 16 millones que decíamos que era la actualización, limitándonos a las suscripciones que hubo en el ejercicio 2025. Entonces lo que se propone en la ley es que la Asamblea decida si las suscripciones del último ejercicio le dan la oportunidad de decidir, bueno, vamos a ver si pretenden capitalizar eso que desean hacerlo o prefieren que pase a esa bolsa de ajuste muy grande que venimos trayendo de todos los años anteriores. Eso es lo que se va a tener que disponer en el punto del orden del día que vamos a tratar seguidamente. Bueno, esto entonces, el estado de evolución nos permite ver con el renglón final el total de aporte de los asociados expresado en moneda constante, que son 5.517 millones, y los resultados. Los resultados, observen que se parte de resultados no asignados, una cifra negativa, que es la pérdida del año pasado, del 2024, 116 millones. Pero ¿qué ocurrió? Esos 116 millones el año pasado se absorbieron porque justamente había un punto del orden del día que se llamaba absorción de quebranto. Esta vez no lo pusimos porque no hubo quebranto en este ejercicio, en el ejercicio 2025. Y entonces observen que hay un renglón que dice ajuste del capital irrepartible, absorción de pérdidas, justo por ese importe, 116.064.320,47. Ese importe se columna en la columna de resultados no asignados y anula la pérdida del año pasado, dejando en cero los resultados no asignados, para luego entonces incorporar el excedente del ejercicio, que habíamos visto ya que era de 331.267.521,87. Y ese es entonces el excedente que está formando resultados no asignados. Ahora, podemos también observar acá que las columnas que preceden al resultado no asignado, una se llama reserva especial, artículo 42, y la otra reserva legal. Fíjense que están en cero. ¿Qué es lo que ha pasado? Que estas reservas también absorbieron quebrantos. Y por eso en este momento están en cero. Pero no nos podemos olvidar del monto que tenían esas reservas cuando en algún momento se echó mano para poder anular pérdidas, porque la ley obliga a reponerlas a esos montos de reservas antes de que sea posible volver a repartir o distribuir resultados. La información se obliga a poner una nota, y acá estas notas en la nota 15, que está en la página 10, notas a los estados contables. Ahí van a ver que esa nota 15 lleva un título que se llama Restricciones a la distribución de excedentes. Y eso tiene que ver con esas reservas y con la imposibilidad de distribuir. O sea, es como que no se puede distribuir. La nota dice, cumpliendo con lo dispuesto por la sección 468.2
de la RT Fax 51/20 y conversifido complementariamente por el apartado D del anexo 1 de la resolución INAES 996/21, se informan a continuación las disminuciones producidas, expresadas en moneda de cierre, en las reservas y en el ajuste del capital por la absorción de pérdidas. Y acá vamos a ver los montos, que son muy importantes en cuanto a la magnitud. Ajuste del capital irrepartible. Ejercicio en el que se absorbió pérdida. Ejercicio 2022. 2.202 millones. También se acudió al ajuste del capital irrepartible en el ejercicio 2023 para absorber una pérdida de 417 millones. Lo mismo ocurrió en el ejercicio 2024, 491 millones, en el ejercicio 2025, 116 millones. Y acá aparecen las reservas, esas que están en cero en el estado de evolución del patrimonio neto. Reserva legal, ejercicio 2022, ahí absorbió 37 millones 199.981,06. Y la reserva especial, artículo 42, en el ejercicio 2022 absorbió 1.163 millones. Entonces observen que el total de absorción de pérdidas que se realizó en los ejercicios anteriores, del 2019, el que siguió al 2018, hasta el 2024, fue por nada menos que 4.428 millones. Entonces, hasta que no se logre reponer estos valores, no se va a poder volver a distribuir excedentes. O sea, el ejercicio 2025 tuvo excedentes interesantes de 300 millones de pesos, pero no podemos distribuir a los asociados nada de ese modo. Bueno, después que generalmente nos enfocamos en la lectura de un cuadro que refleja los resultados seccionales en forma sintética, porque el que desea analizar un poco más los resultados seccionales puede ver las páginas a partir de la 16, página 16. Pero para ser más sintéticos, generalmente yo lo que hago es leer algunos resultados del cuadro general, que, buscándolo, ¿está en el 5? Sí. Acá. Cuadro general de resultados, es el cuadro 5, página 25. Ahí observen que tenemos los resultados con un título, bajo un título de resultados por la gestión cooperativa, y aparecen todas las secciones, empezando con sección energía, y ahí está el excedente final de esa sección, 471 millones. Sección agua corriente, una pérdida de 20 millones. Sección gas, una pérdida de 9 millones. Sección ambulancia, excedente de 7 millones. Sección sepelio, un excedente de 54 millones. Construcción, una pérdida de 90 millones. IPF, una pérdida de 71 millones. Atención telefónica, excedente, 72 millones. Sección internet, excedente, 120 millones. Sección TV, pérdida, 5 millones. Sección cloacas, una pérdida de 77 millones. Y sección carrera a distancia, 8 millones de pérdidas. Ese es el resultado de todas las secciones, que sumado con la algebraica, con a veces resultados positivos, otros resultados negativos,
llegamos a un excedente seccional neto de 441 millones. Y luego se restan o suman los resultados ajenos a la gestión cooperativa que no están incluidos en las secciones. Ahí están los resultados financieros por tenencia, con REDPAN, que es la partida que tiene que ver con la inflación, con los resultados por inflación. Todo eso está englobado en este importe, que es una pérdida de 136 millones. El año pasado, fíjense, era de 329 en la columna extrema derecha. Ahí se nota también lo que decíamos, cómo disminuyó la pérdida generada por la misma inflación. Y después están los ingresos y los egresos que no fueron clasificados como seccionales. Los montos, por ejemplo, en lo que respecta a ingresos son de 49 millones y con respecto a egresos negativos de 22 millones. Finalmente, el importe neto de resultados ajenos a la gestión cooperativa da 109 millones negativo, que se resta de los 441 millones, que es el neto seccional. Y terminamos entonces con el excedente final del ejercicio de 331 millones. Bueno, la verdad que no sé, siempre hay cosas que van a... Por ejemplo, los bienes de uso siempre es un rubro que se analiza un poquito, porque acá tenemos, es interesante porque esto también tiene que ver con la historia de la cooperativa. Este cuadro, que se llama de bienes de uso, es muy interesante porque refleja la historia de la cooperativa. Porque observen las cifras en la página 15. Este rubro empieza la planilla en la página 13. Y observen que tenemos a la izquierda, se identifican las secciones y dentro de cada sección los rubros. Valor de origen es un título importante a la izquierda y amortizaciones a la derecha. Y el neto tiene que ver con una diferencia entre esos dos grupos, valor de origen y amortización. Si uno quiere tener una idea de cuánto se invirtió en bienes de uso a través de la historia de la cooperativa, tiene que fijarse en los valores de origen. Ahí tenemos, observen que hay 4 columnas: valor al comienzo del ejercicio, aumentos, disminuciones y valor al cierre del ejercicio. Fíjense que en energía tenemos al comienzo del ejercicio 4.722 millones. Los aumentos fueron de 31 millones en el ejercicio, no hubo disminuciones y llegamos al valor al cierre de 4.754 millones. Es un rubro, quizás sea el rubro que más acumuló a través de los años. Con las amortizaciones, lo que vamos reflejando es la pérdida de valor por distintas causas, el desgaste, la obsolescencia, que obligan a calcular lo que se llaman amortizaciones. Por ejemplo, en el caso de la sección energía, vemos que los inmuebles, por ejemplo, no tienen porcentaje de amortización. Pero los muebles inútiles tienen un 10%. Ahí observen que dice amortizaciones del ejercicio, porcentaje y monto. Entonces ahí aparece el porcentaje que se le aplica cada año para reflejar esa disminución que se produce en el valor del bien. Porque ese valor de origen de alguna manera se corrige
por el uso, el desgaste por el uso y por el paso del tiempo que tiene cada bien, y eso se refleja en las amortizaciones y luego se resta el total de acumuladas, se va a restar del total de valores de origen, llegándose así a lo que se llama valor residual o neto, que es el título que tiene la columna. Y si vamos a la última hoja para ver los totales que reflejó este rubro bienes de uso, vamos a ver lo importante que ha sido la inversión de la cooperativa, que han hecho varias generaciones. El total general, valor al comienzo del ejercicio, es de 11.990 millones. Y el valor al cierre es de 12.164 millones. Eso es lo que se invirtió a través del tiempo en la adquisición de bienes de uso, bienes que forman parte de lo que se llama activo fijo, porque no se compra un bien de uso para venderlo o revenderlo, se lo compra para utilizarlo. Por eso también se le suele llamar bien de capital. Y las amortizaciones a través de los años llegaron a un número que es 7.976 millones acumuladas al cierre. Entonces, de ese valor invertido de 11.990, restamos todas las amortizaciones acumuladas que intentaron reflejar el valor que correspondía a cada momento. Y se llega entonces al neto, que es de 4.188 millones. Y ese rubro bienes de uso lo que está haciendo es integrar con otros rubros el activo de la cooperativa. Fíjense que si volvemos a la página 1, vamos a encontrar en la columna de activos el último renglón, bienes de uso, anexo 1, que era lo que estábamos leyendo antes, ¿no? El anexo correspondiente a bienes de uso. Y tiene ese importe, 4.188 millones. Y ese rubro generalmente, claro, complica también cuando el Consejo pretende resultados positivos, porque tiene mucha incidencia en el resultado del ejercicio, la amortización del ejercicio. Si volvemos otra vez al anexo, anexo 1, bienes de uso, vamos a ver en la página 15 que la amortización del ejercicio es de 545 millones. Eso es lo que soportó el ejercicio como pérdida. Pero este año pudo hacerlo perfectamente. Bueno, no sé si... Bueno, cualquier cosa, cerramos el punto porque vamos a volver a cualquier duda que haya o otra explicación que haga falta. Bueno, culminando con la exposición del contador Luis Lorenzo, lo invitamos por sindicatura a la lectura de su informe. Señores asociados de la Cooperativa de Electricidad y Aguas Corrientes de General Lavalle Limitada, de mi mayor consideración, de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley 20.337, he procedido a examinar el balance general, estados de resultados y cuadros anexos, correspondiente al 71 ejercicio económico de la cooperativa, cerrado el 31 de diciembre de 2025, los que, juntamente con el informe del auditor, fueron puestos a mi disposición por el Honorable Consejo de Administración. Estimo que los mismos reflejan fielmente la situación patrimonial y financiera de la cooperativa en el periodo citado, que cierra con un excedente de 331.267.521,67 centavos. Respecto a la memoria anual del Consejo de Administración, concuerdo plenamente con los términos de la misma.
Esta opinión está sustentada por lo manifestado en el informe de auditoría externa. Por lo expuesto, aconsejo a los señores asambleístas la aprobación de la documentación puesta a vuestra disposición. Bueno, por último, para completar el temario incluido en este punto del orden del día, solicito al auditor externo de la cooperativa proceda a la lectura de su respectivo informe. Informe de auditoría emitido por el auditor independiente, señores presidentes y miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa de Electricidad y Agua Corriente General de Valle Limitada. 1. Informe sobre los estados contables. A. Opinión. He auditado los estados contables de la Cooperativa de Electricidad y Agua Corriente General de Valle Limitada, que comprenden el estado de situación patrimonial el 31 de diciembre de 2025, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados contables 1 a 17, que incluyen un resumen de la política contable significativas y los anexos 1 a 2 y los cuadros 1 a 5. En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos significativos la situación patrimonial de la Cooperativa de Electricidad y Agua Corriente General de Valle Limitada al 31 de diciembre de 2025, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas. B. Fundamento de la opinión. He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las normas de auditoría establecidas por la sección 3A de la Resolución Técnica 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, RT 37 de la FACSE, y demás resoluciones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Mis responsabilidades, de acuerdo con dichas normas, se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados contables de mi informe. Soy independiente de la Cooperativa de Electricidad y Agua Corriente General de Valle Limitada y he cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con los requerimientos del Código de Ética del Consejo de Córdoba y de la RT 37 de la FACSE. Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión. C. Información distinta de los estados contables y del informe de auditoría correspondiente. El Consejo de Administración de la Cooperativa es responsable de la otra información, que comprende la memoria, el anexo 3, planilla de datos estadísticos, y el anexo 4, datos e índices económicos financieros. Información adjunta solicitada por el INAES mediante la resolución número 247/09, con detalle de información institucional, económico-financiera y sobre educación cooperativa. Esta otra información no es parte de los estados contables ni de mi informe de auditoría correspondiente. Mi opinión sobre los estados contables no cubre la otra información y por lo tanto no expreso ninguna forma de conclusión que proporcione un grado de seguridad sobre esta. En relación con mi auditoría de los estados contables, mi responsabilidad es leer la otra información y al hacerlo considerar si existe una incongruencia significativa y los estados contables o el conocimiento obtenido en la auditoría, o si parece que existe una incorrección significativa de ella. Basándome en el trabajo que he realizado, concluyo que existe una incorrección significativa en la otra información, estoy obligado a informar de ello. No tengo nada que informar al respecto. D. Otra cuestión, información expresada en moneda nominal. En la nota 17 de los estados contables adjuntos, la Cooperativa de Electricidad y Agua Corriente General de Valle Limitada ha incorporado la información requerida por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES, mediante la resolución número 996/21, anexo 1, apartado H e I. Dicha resolución requiere que esa información se exprese en valores nominales, como excepción a lo dispuesto en la resolución 419/19 del mismo instituto, que establece que los estados contables se presenten en moneda constante y sin realizar su comparación con las cifras correspondientes del ejercicio anterior.
Responsabilidad del Consejo de Administración de la Cooperativa en relación con los estados contables. El Consejo de Administración de la Cooperativa de Electricidad y Aguas Corrientes de General Valle Limitada es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas emitidas por la FACSE y aprobadas por el Consejo de Córdoba, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrección significativa. En la preparación de los estados contables, el Consejo de Administración es responsable de la evaluación de la capacidad de la Cooperativa de Electricidad y Aguas Corrientes de General Valle para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, en caso de corresponder, las cuestiones relacionadas con este aspecto y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, excepto si el Consejo de Administración tuviera intención de liquidar la cooperativa o de cesar sus operaciones, o bien no existiera otra alternativa realista. F. Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados contables. Mis objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados contables en su conjunto están libres de incorrección significativa y emitir un informe de auditoría que contenga mi opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la RT número 37 de la FACSE siempre detecte una incorrección significativa cuando exista. Las incorrecciones se consideran significativas si individualmente o de forma agregada pueden preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados contables. Como parte de una auditoría de conformidad con la RT 37 de la FACSE, aplico mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También, 1. Identifico y evalúo los riesgos de incorrección significativa en los estados contables, diseño y aplico procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtengo elementos de juicio suficientes y adecuados para proporcionar una base para mi opinión. 2. Obtengo conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la cooperativa. 3. Evalúo si las políticas contables aplicadas son adecuadas, así como la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la cooperativa. 4. Concluyo sobre lo adecuado de la utilización por el Consejo de Administración de la Cooperativa del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándome en los elementos de juicio obtenidos, concluyo sobre si existe o no una incertidumbre significativa relacionada con hechos o con condiciones que puedan generar dudas importantes sobre la capacidad de la cooperativa para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluyo que existe una incertidumbre significativa, se requiere que llame la atención en mi informe de auditoría sobre la información expuesta en los estados contables, o si dicha información expuesta no es adecuada, que exprese una opinión modificada. Mis conclusiones se basan en los elementos de juicio obtenidos hasta la fecha de mi informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la cooperativa deje de ser una empresa en funcionamiento. 5. Evalúo la presentación general, la estructura y el contenido de los estados contables, incluida la información revelada, y si los estados contables representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logren una presentación razonable. 6. Me comunico con el Consejo de Administración de la cooperativa en relación con, entre otras cuestiones, la estrategia general de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada en el transcurso de la auditoría. 2. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. A. Los estados contables enunciados en el primer párrafo del presente surgen de registros contables que han sido llevados de conformidad con los requisitos formales exigidos por normas legales y técnicas. Al 31 de diciembre de 2025, los libros de registraciones contables de la cooperativa, exigidos por la ley de cooperativas, se hallan transcritos. B. Las cifras resumidas emergentes de los estados contables enunciados en el primer párrafo del presente son las siguientes. Activo 31/12/2025, 6.953.685.419,34 y 6.565.129.636,03 para el 2024. Pasivo
1.105.351.700,58, 31/12/2025, 1.212.415.830,30 en 2024. Patrimonio neto, 5.848.333.718,76 en el 2025, 5.322.713.805,43. Estado de resultado al 31/12/2025, excedente de 331.267.521,67 y al 31/12/2024 una pérdida de 116.064.320,47. C. Según surge los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31 de diciembre de 2025 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aporte y contribuciones previsionales es de 59.065.352,72, no siendo exigible a esa fecha. D. Conforme a lo requerido por la resolución 247/09 del INAE, se informa que la cooperativa se encuentra alcanzada por la contribución especial establecida por la ley 23.427, inscrita con quit 54.573.521.7, existiendo una deuda devengada no exigible al 31 de diciembre de 2025 de pesos 27.645.886,36. 23 de febrero de 2026. Bueno, habiendo votado la exposición de los distintos temas de este punto, quedamos a disposición para responder dudas o inquietudes, declarado abierto el debate, respondiendo cualquier pregunta que tengan, para responder. O si quieren seguimos y si surge algo, volvemos. ¿Seguimos? Claro, sí. Bueno, se aprueba el punto 2, se aprueba, levante la mano si se aprueba. Queda aprobado. Continuamos con el desarrollo de la Asamblea, tratamos el punto tercero, tratamiento del destino de la cuenta de ajuste de capital, por lo que se le cede la palabra al auditor para que ponga el punto. Por lo expuesto en la lo explicó antes. Algo ya lo dijimos, en el estado de evolución del patrimonio neto aparece el ajuste de capital, y tiene un saldo de 16.368.671,83. Ese es el ajuste que se limita a las suscripciones de capital que hubo en el ejercicio 2025. Sobre ese saldo, la Asamblea efectivamente debe pedir si lo transforman en cuotas sociales, o sea, se capitaliza, o si pasa a tener la suerte del ajuste de capital de repartimiento. Como antecedente digo que, recordar, en los años anteriores se decidió no capitalizarlo, o sea, no transformarlo en cuotas sociales, sino en aumentar el ajuste de capital de repartimiento. Sí, que básicamente lo que se pide también ahora. Pero bueno, claro, ahora queda debe de pedirse en ese sentido. Claro, queda a disposición, sí. O sea que no sé si no capitalizar. No capitalizada es el pedido de la Claro. Perfecto. Entonces, bueno. Punto 4. Consideración del porcentaje de capitalización. El Consejo de Administración solicita el 7% de capitalización con el fin de continuar con el cambio de medidores convencionales por medidores inteligentes. En la zona urbana ya han instalado 1.800 medidores y faltaría instalar unos 3.100 medidores aproximadamente.
faltaría instalar unos 3.000. ¿Cuánto? Ha instalado 1.800 y faltará instalar unos 3.000. 1.100. Aproximadamente en zona rural ya se completó con el 100% de las instalaciones de los medidores inteligentes. Bueno, naturalmente a disposición de la Asamblea, si se aprueba. La verdad que no está variado, sí. A lo mejor para poder explicarlo ya, creo que la Asamblea pasada se explicó las ventajas de tener medidores inteligentes, que se está avanzando a un gran paso y bueno, la verdad que es importante este porcentaje para poder seguir avanzando con esto. Pero bueno, queda a disposición de la Asamblea que se apruebe. Para que tengan una idea, todo lo que se factura en la Asamblea anterior se había dicho. Para que tengan una idea, de la Asamblea anterior se había aprobado, pero se había dicho bueno, que se iba a ver cómo estaba el momento económico. No se comenzó enseguida, se comenzó cerca de agosto por ahí. Al momento se habían facturado 124 millones en capitalización y se llevan invertido en lo que es medidores inteligentes en compras de ese momento hasta hoy, 137 millones. O sea, la cooperativa todavía invirtió más dinero de lo que se ha recaudado en capitalización. O sea, toda la capitalización que se fue, no que se cobró, sino que se facturó, porque hay que ver que todavía hay facturas que no se han cobrado. Eso ya fue invertido hasta el día del momento que hacen los 1.800 medidores que tenemos en compra. Por eso se vuelve a pedir, porque bueno, todavía creemos con Mariano, díganme por ahí, que si no es este año, mitad del año que viene, podríamos llegar a obtener el 100% del pueblo, ya logrando haber obtenido el 100% de lo que es la zona rural. Ya la zona rural está cubierta al 100%. Bueno, se aprueba el porcentaje. Bueno, punto quinto. Relacionado con la designación de 3 asociados para integrar la mesa escrutadora y receptora de votos, por lo que se debió a la Asamblea proceda a su designación. Bueno, les anticipo que solo se ha presentado y oficializado una sola lista de candidatos, razón por la cual no será necesario llevar a cabo el acto eleccionario, razón por la cual la designación de los integrantes de la mesa escrutadora y recepción de votos sería solo para cumplir el temario del orden del día. Bueno, 3 asociados. Bueno, Germán. Bueno, ahí está Silvio y Mario. Pérez, Mario Cambría y Germán. Bueno. Continuando con el orden del día, corresponde ahora ingresar el tratamiento del punto sexto, que se refiere a la renovación parcial del Consejo de Consejeros Titulares y Suplentes, conforme se detalla el punto respectivo del orden del día. Conforme a lo anticipado, precedentemente se ha presentado y oficializado una sola lista de candidatos cuyos integrantes son consejeros titulares: Alberto Samuel, Gonzalo Juan Carlos, Del Greco, Andrea Roxana. Consejero suplente: Garay Gustavo, Ceresoli Conrado, Viale Néstor Fabián. Bueno, se oficializa. Hay una sola lista, así que queda oficializada. Bueno, no habiendo más asuntos a considerar, siendo las 9:17, 21:17, le agradezco la presencia de los señores asociados y se levanta la sesión.